Muy buenos días, bendiciones. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de nosotros en esta hermosa mañana que nos regala el Creador. Hoy estamos una vez más aquí en Fe Inquebrantable, listos para compartir con ustedes la palabra de Dios en esta mañana y para orar juntos, siempre haciendo memoria de la fidelidad del Señor. Gracias por acompañarnos. Si está con nosotros hoy por primera vez, bienvenido a Fe Inquebrantable, sea parte de esta familia. En esta mañana vamos a estar hablando sobre el tema: no busques entre los muertos al que vive. No busques entre los muertos al que vive. Y vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 24, desde el versículo 1 hasta el 26. Es una lectura un tanto larga, así que leemos de inmediato. Leemos Lucas capítulo 24, versículos 1 al 26. Si tiene alguna sugerencia, si tiene alguna opinión, no dude en hacérnoslo saber por la vía que crea más favorable. Leemos la palabra de nuestro Señor Jesucristo en Lucas capítulo 24, desde el versículo 1 en adelante. Dice la palabra del Señor: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí, se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo al sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena, Juana, María madre de Jacobo y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecía locura las palabras de ellas, y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. He aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se le acercó y caminaba con ellos, aleluya. Mas los ojos de ellos estaban velados, para que no le conociesen, y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Quiero que recuerde esta pregunta que le hace Jesús a estos dos. Le dice: ¿de qué están hablando? ¿Por qué hablan así? Y le pregunta: ¿por qué estáis tristes? ¿De dónde procede su tristeza? ¿Por qué están tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron:
de Jesús de Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y crucifixión. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron el cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Bendigo al Señor y su palabra. Maravilloso lo que el Señor nos permite traer en la mañana de hoy. Hablamos en este día sobre el tema: no busques entre los muertos al que vive. Y esta es una palabra que generalmente la vemos en fechas como lo es la Semana Santa. Y es válido, ¿no?, que hagamos memoria de esto, pero he querido hablar de esto hoy porque no podemos esperar o limitarnos a una fecha durante un año para hablar de algo tan poderoso como es la vida. Jesucristo es nuestra vida. Jesucristo es la resurrección y la vida. Lo dice Él mismo, lo establece Él mismo. Y la palabra de Dios también establece que nosotros, cuando no estamos en Cristo, estamos en muerte, y que la consecuencia de nuestros pecados nos conduce a la muerte. Dice más en la carta de Pablo a los romanos, dice que por cuanto todos pecaron, todos nosotros hemos pecado, venimos de una naturaleza pecaminosa, decía el salmista David. El pecado, el deseo de hacer el mal, está de manera natural en nuestras vidas. El deseo de hacer lo que no es agradable delante del Señor es algo innato. Y yo siempre que hablo de esto pienso en los niños que aún en su inocencia llegan momentos en los que practican el mal. Y le da deseo de vengarse, y le da deseo de dañar, y le da deseo de hacer algo cuando se sienten que no le han tratado como ellos quieren, le quitaron un juguete. Y usted puede ver una reacción de un niño con toda su inocencia, pero que lleva en sí una naturaleza pecaminosa. Nuestro deseo de hacer el mal lo llevamos en nuestra naturaleza. Decía el salmista David: en pecado me concibió mi madre. Vengo desde esta naturaleza que me conduce a hacer lo malo. Y la palabra de Dios dice que todos nosotros somos pecadores. En ese sentido, entonces, somos muertos, porque la paga del pecado es la muerte. Todo ser humano espiritualmente vive muerto porque venimos de Adán y Eva. ¿Qué ocurre? En el huerto del Edén, en aquella obra extraordinaria, maravillosa de la vida que viene de parte de Dios, el hombre renuncia a la vida cuando peca. El hombre renuncia a la abundancia de vida en el pecado original, en el primer pecado. Y nosotros venimos con esa naturaleza. Cuando el hombre peca, se separa de Dios. Cuando el hombre peca, entra en la muerte espiritual que le impide estar en plena armonía con el Creador, en plena relación con Dios. Y esa relación estrecha, espontánea, natural, abierta, que gozaban el primer hombre, la primera mujer antes de pecar, se rompe a raíz del pecado. Y entonces viene un dominio que Satanás
recibe un derecho que Satanás recibe sobre el ser humano. Por eso es el pecado, por eso es la maldad, por eso tanto daño, por eso hay muerte, por eso hay destrucción. Y hay quienes cuando ven esto dicen, ¿y dónde está Dios? ¿Y por qué Dios permite tanta muerte? ¿Y por qué tanta destrucción? ¿Y por qué tengo que sufrir tanto? ¿Y por qué sufren los inocentes? Todas estas cosas vienen como consecuencia del pecado. El pecado trae consigo la muerte. Sin embargo, la vida viene de parte de Dios. La vida viene de parte del que murió en la cruz del Calvario para pagar el precio de nuestra salvación. Aleluya. La paga del pecado es la muerte, más la dádiva, el regalo, la bendición, lo que procede de Dios es vida eterna. Y hoy yo quiero que nosotros hablemos acerca de esto. Cristo es la fuente auténtica de vida. Y la vida que Cristo da es vida abundante, porque de lo contrario no es vida. Hay gente que está viviendo, creyendo que está viviendo la vida que Dios ha determinado, pero te voy a decir una cosa: si no tienes paz, no estás viviendo la vida abundante que Dios diseñó para ti. Si no tienes el gozo de la salvación, no estás viviendo la vida abundante para la cual Dios envió a su Hijo a morir en la cruz del Calvario. Si estás viviendo en conflicto, si no tienes el gozo de Dios en tu vida, si estás viviendo apartado de Dios, quiero que sepas una cosa: estás viviendo en muerte espiritual. Estás viviendo en tus delitos y pecados cuando tienes la oportunidad de volver a la vida. Y yo quiero hablar con alguien en esta mañana, basándome en esta sagrada palabra, a decirte: no puedes decir que estás vivo cuando permaneces en el pecado. Mira, no es la idea de Dios que tú no puedas dormir bien. No fue el plan de Dios que tú vivas en una vida de tormento. No es el plan de Dios. Eso no es vida. No es el plan de Dios que vivas en temor. No es el plan de Dios que viva en frustración, en desesperación, en agonía, en falta de paz. Eso no es vida. Eso no es vida. Y es mejor que lo admitas y diga: yo siento la necesidad de volver a la vida. No puedes conciliar el sueño. Eso no es vida. No puedes tener armonía en tu matrimonio, en tu casa, en tu hogar, con tu familia. Eso no es vida. Bendigo a Dios en esta hora. Y la palabra que el Señor nos trae en esta mañana es para que tú vuelvas a la vida. Es para que recobres el gozo. Es para que retomes la esencia, el motivo por el cual Dios te ha dado vida. Has nacido con un propósito. Pero ¿cuál es el detalle? Lo que pasa es, y es muy probable que usted esté dentro de esta realidad, mucha gente está buscando a Cristo donde Él no está. Mucha gente está buscando la vida donde no hay vida. Y aquí estamos frente a una realidad. Los discípulos de Jesús habían escuchado a Jesús decir muchas veces: estoy entre ustedes, estoy aquí, pero el tiempo de yo ser sacrificado, de entregar mi vida, ese tiempo va a llegar. Y si ustedes han estudiado los evangelios, se recordarán que en una ocasión Jesús incluso reprendió a Pedro. En un momento reprende, lo que insta a Pedro a decirle a Jesús que tuviera compasión de sí mismo. Él le está diciendo: es necesario que yo vaya y padezca y sufra y padezca un sacrificio para proporcionarle vida. Y cuando Pedro está escuchando esta palabra, Pedro le dice a Jesús: ay, Señor, ten compasión de ti mismo. En otras palabras, no diga tal cosa. ¿Cómo que tú vas a sufrir la muerte? ¿Cómo que vas a padecer de esa manera? Y cuando Jesús escucha esta palabra, está viendo a Satanás detrás de las palabras de Pedro y le dice: que el Señor te reprenda. Apártate de mí, Satanás, le dice el Señor, porque Jesús había venido con el propósito de dar vida.
Jesucristo vino a salvar lo que se había perdido. Jesucristo vino a rescatar. Jesucristo vino a restaurar. Jesucristo vino a dar libertad al que está oprimido. Y era necesario que Él padeciera en la cruz del Calvario, que Él sufriera la cruz para darnos a nosotros la vida. Si el pecado trae como consecuencia la muerte, Jesucristo se hizo pecado. Jesucristo ocupó el lugar de nosotros para darnos a nosotros la vida, pero no cualquier vida, vida abundante, vida que prospera, vida que da fruto, vida que se disfruta. Esa es la vida de la que habla la palabra del Señor. En este momento los discípulos, después que Jesús había sido crucificado, están en esa tristeza, ¿no? En ese dolor de haber visto que su vida, su maestro, lo que representaba para ellos la victoria, representaba para ellos la solución de sus problemas, había muerto. Jesús había muerto. Y la Biblia dice que cuando esto sucede, todos los discípulos se dispersan, todo el mundo hace su vida, y hemos hablado en otras ocasiones acerca de esto, cómo ellos vuelven a su rutina y todo parece que se acabó. Murió Jesús, se acabó. Y ellos habían olvidado que Jesús en tantas ocasiones le había dicho que ciertamente iba a morir, pero que Jesús iba a resucitar. Entonces aquí vemos algo, y es algo que debe llegar a nuestra vida esta noche, este día. El Señor le dice algo a ellos: voy a resucitar. Y aquí dice el versículo 1 de Lucas capítulo 24. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo especias aromáticas que habían preparado algunas otras mujeres con ellas. Hay unas mujeres que se preparan y van al sepulcro. Era algo que era de costumbre en esta cultura judía. Y ellas van, pero fíjense que cuando estas mujeres van al sepulcro, ellas no van a buscar a un Cristo vivo, no van a la espera de ver un milagro, ellas no van a la espera de ver el cumplimiento de la palabra que ya Jesús le había dicho anteriormente. Ellas van a buscar un cuerpo que está inerte, un cuerpo sin vida. Ellas van a buscar el cuerpo de Jesús, de su Señor. Como cualquier ser humano que pierde un ser querido, ellas van a mostrar cariño, respeto a quien en vida fue Jesús. Fueron a buscar a Cristo, pero fueron a buscarlo muerto. Y la impresión de estas mujeres es que hallaron la piedra que tapaba este sepulcro. La piedra había sido removida. ¿Quién removió la piedra? No había impedimento. Ellas podían entrar. Y dice la palabra que cuando entraron no hallaron el cuerpo de Cristo allí. Pero ¿qué sucede cuando ellas encuentran que el cuerpo de Jesús no está allí? ¿Qué sucede cuando entran al sepulcro y entonces no está el cuerpo? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Dice la Biblia que se quedaron perplejas, que se quedaron impresionadas. ¿Qué habrá sucedido? Allí vienen muchas preguntas. ¿Dónde está el cuerpo de Jesús? ¿Qué habrá sucedido con él? Aumenta la tristeza, aumenta el temor, aumenta tantas cosas que pudieron haber sentido. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, entonces he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Ellas están perplejas y dicen: ¿qué habrá sucedido? Y lo que ellos le dicen es: como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, le dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Por qué estos
varones no le dicen a estas mujeres de otra manera? ¿Por qué no le dicen, miren, es que él no está aquí? O le va a decir, le va a explicar como Jesús le hablaba antes. Ellos se refieren a estas mujeres que están perplejas, que están impresionadas, y le dicen, ¿por qué están buscándolo aquí si él está vivo? ¿Por qué buscáis entre los muertos? ¿Por qué buscas a Jesús entre los muertos? Porque Él está vivo, Él no está entre los muertos. Y aquí viene mi intención al compartir con ustedes esta palabra esta mañana. Hay gente buscando a Dios entre los muertos. Hay gente buscando a Cristo entre los muertos. Y lo más triste de esto es que siguen buscando a Cristo con esa misma actitud de tristeza, de dolor, de melancolía, de que pobre Cristo, pobrecito Jesús. Y puede evidenciarse esto, que para ellos la imagen que tienen de Jesús es un Cristo crucificado. Todavía lo buscan entre los muertos. Todavía están viendo a Jesús como el que murió. Yo quiero que tú entiendas algo. Ciertamente Cristo murió, pero al tercer día la Biblia establece, la palabra de Dios establece que al tercer día Él resucitó. Y a ese Cristo es al que yo le sirvo. A un Cristo vivo y de poder, que cuando le hablo me escucha, que cuando le pido me da, que cuando le llamo responde. Él está vivo. Aleluya. Y Él no necesita que yo lo mueva. Él no necesita que yo lo cargue. Él no necesita que yo haga algo. Él es todopoderoso. Él provee para mí. Él me guarda a mí. Él me sustenta a mí. Aleluya. Ese es el Cristo al que nosotros servimos. Pero hay gente que está buscando a Cristo entre los muertos. ¿Y qué es buscar a Cristo entre los muertos? Escuche bien. Buscar a Cristo entre los muertos es cuando yo lo llamo entre los ídolos, basándome en una imagen, basándome o inclinándome delante de una imagen, de una estatua, de una cosa, de un cuadro. Cuando yo busco a Dios, aleluya, gloria al Señor, yo sé que tengo la oportunidad de llegar a muchas personas con esta palabra. Y me regocijo de traer esta palabra para que tus ojos sean abiertos. Cuando tú buscas a Cristo en una imagen, en una estatua, en un cuadro, cuando buscas a Cristo, tú estás diciendo que Él está muerto. Tú estás diciendo que Él no tiene poder. Tú estás diciendo que Él está limitado. Pero cuando tú entiendes el poder que hay en Cristo Jesús, te vas a mover en fe, y aún tú, las cosas muertas que hay en tu vida, vas a declarar vida sobre ellas, consciente de que Cristo está contigo. Pero los ídolos no solamente son cuadros e imágenes. Los ídolos no solamente son estatuas. Los ídolos no solamente es lo que nosotros vemos hoy como altares. No, hay ídolos que son de carne y hueso. Hay ídolos que son seres humanos. A veces estamos idolatrando a un ser querido. Estamos idolatrando a un familiar. Idolatrando a una persona por lo que significa. Bendito sea Dios, aleluya. Hay personas que entienden que si no es fulano que ora por ellos no sienten a Dios. Si no es María que ora por mí, yo no siento nada. Y tienen que buscar a esa persona, tienen que buscar a ese líder, tienen que buscar a ese pastor, a esa persona que es importante en tu vida para poder entender que Dios está contigo. Tú estás convirtiendo a ese líder espiritual en un ídolo. Y cuando estás buscándolo de esta manera, estás buscando a Cristo entre los muertos. ¿Tú sabes por qué? Porque Él no está limitado a una persona. Él no está limitado a un espacio. Él es mucho más que el espacio donde tú estás. No busques a Cristo entre los muertos. Jesucristo está vivo.
Él es vivo y poderoso aun cuando tus ojos no lo puedan ver, aun cuando no lo puedas tocar, aun cuando no lo puedas palpar y cargar. Él está vivo, aleluya. Y basta que te vayas a su presencia y le adores y le llames y le invoques. Es más, es la misma palabra de Dios que establece que es una ofensa, que es desagradable, que no es correcto estar adorando una imagen o inclinarse delante de ella o hablarle. Es el mismo Dios que establece que esto es incorrecto, que es pecado. Entonces, cuando estoy buscando a Jesús en esto, estoy buscándolo entre los muertos. Te voy a decir algo más. Cuando te vas donde la hechicera, donde la que lee la taza, donde el hechicero, que por cierto, la mayoría de ellos suelen tener una Biblia abierta y tienen a un Cristo crucificado y tienen el cuadro de no sé qué otra persona y a la representación de Cristo en una imagen conocida como el divino niño. Yo tengo que hablarte de esto esta mañana. Tengo que hablarte de esta palabra. Quizás te confundes cuando entras a esos lugares porque dice, ahí está la Biblia. Porque dice, mira la imagen de Cristo. Porque dice, Él me habló acerca de Dios. Son caminos que al hombre le parecen rectos, pero su final es camino de muerte, como lo dice el libro de los Proverbios. Pareciera que te conduce a Dios, pero no es de Dios. Pareciera que habla de Dios, pero te está conduciendo a la muerte. Y es por eso que después de esta práctica te pregunta, ¿por qué estoy triste? ¿Por qué estoy enfermo? ¿Por qué en mi casa no hay paz? ¿Por qué mi matrimonio está al borde de la deriva? ¿Por qué llegan los conflictos? Estás abriendo puerta a un espíritu de muerte. No te confundas, Jesucristo no está ahí. Y estarías actuando de la misma manera que estas mujeres cuando fueron a buscar el cuerpo de Jesús, no lo hallaron allí. El ángel le dice, ¿por qué buscas entre los muertos al que vive? Pero no solamente los que están en la idolatría detrás de una imagen están buscando a Cristo entre los muertos. Tú sabes también cuando estás buscando a Cristo entre los muertos, cuando buscas la fama. Cuando crees que lo que Dios te va a dar viene detrás de los aplausos, viene detrás del reconocimiento, de los muchos seguidores, de los aplausos y de la fama. Nos han querido enseñar que la bendición de Dios se hará evidente, que Dios estará contigo. Se hará evidente de que Dios está contigo si tienes muchos seguidores, si tienes fama, si la gente te sigue, si la gente te aplaude, si puedes llenar grandes escenarios, si tienes el favor de la gente. No. Yo vengo a decirte esta mañana, a Cristo no le siguieron multitudes. A Cristo lo crucificaron. A Cristo lo persiguieron. A los primeros cristianos, estos sufrieron persecución, fueron encarcelados, fueron azotados. Aleluya, gloria al Señor. No busques a Cristo en la fama. No busques a Cristo en el buen trato de las personas. No busques a Cristo porque ahí no está. Estas son obras muertas. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que está vivo? Alabado sea el Señor. Cuando buscamos a Cristo en una vida de pecado, también estamos buscándolo en lugares muertos. Puedo seguir pecando, pero Jesús está conmigo. Y aquí hago referencia a muchas personas que visitan la iglesia, son parte de un grupo de estudio bíblico. Tú le hablas acerca del amor de Jesús y ellos te dicen que no hacen nada sin Él, que oran, que ayunan, pero vives una vida de pecado. Sigues practicando el adulterio, sigues practicando la mentira, sigues practicando la fornicación, sigues practicando el odio, el rencor, pero vas a la iglesia, pero te congregas, pero escuchas la palabra y bueno, ya, eso es suficiente. Es necesario que entiendas que detrás de todo esto hay muerte. La mentira nos conduce
a la muerte. Estos ángeles le dicen a estas mujeres que vienen quizás desesperadas, quizás buscando una respuesta, es propio de una persona que ha pasado por la pérdida de una persona amada. Está en pleno duelo, donde hay muchas preguntas, donde hay mucha incertidumbre. Una de las cosas que las personas en duelo suelen decir es: esto no es verdad. Esto no es cierto. ¿Será que estoy en una pesadilla? Algún día voy a despertar. Otros dicen: esto no es justo. ¿Por qué tuvo que morir? Si era tan bueno, si era una persona amable, si era una persona amorosa, si era una persona que hacía el bien. Ellas estaban en medio del duelo. Y cuando llegan allí que no encuentran el cuerpo de Jesús, este dolor se agiganta, crece. ¿Qué pasa? ¿Dónde está su cuerpo? Pero no podía estar allí porque ya Él había resucitado, aleluya, porque ya Cristo había resucitado. Y es lo que estos le dicen a estas mujeres. Pero esto no se queda en las mujeres. La misma palabra nos dice, donde estábamos leyendo, que 2 de los discípulos de Jesús iban desde Jerusalén hasta Emaús, iban de camino a esta ciudad cercana, y cuando van a esta ciudad se encuentran con un extraño, y este extraño está escuchando la conversación entre ellos. ¿De qué se trataba la conversación de estos 2 discípulos? De duelo. Las palabras propias de una persona que ha perdido a un ser querido. Están hablando con tanta tristeza. Jesús ha muerto. Cuánto duele saber esto. ¿Y qué va a pasar ahora? Y mira que llegó el 3er día y aquí no pasó nada. Cuánta tristeza había en su corazón. Alabado sea el Señor. Aleluya. Ellos entendían que la esperanza que tenían había llegado al final. Ya no está Jesús, ya no hay esperanza. Él no ha aparecido, Él ha muerto. Pero lo más lejos que ellos tienen es que en ese momento quien está acercándose, quien está cerca de su camino, es el mismo Jesús. Y Jesús le pregunta: oigan, ¿qué les pasa? ¿De qué es que hablan? ¿De qué se trata esta conversación? ¿Qué está sucediendo? Y además de preguntarle esto, le dice: ¿por qué están tristes? Aleluya. La respuesta de ellos: tú eres el único forastero, tú eres el único que tú no vives aquí, no tienes conocimiento de lo que está pasando en este pueblo, no tienes conocimiento de lo que está sucediendo. Jesús, nuestra esperanza, el que sanaba a los enfermos, el que libertaba a los oprimidos, el que ayudaba al necesitado. Jesús murió y fue crucificado y padeció de esta manera. ¿Y cómo va a ser que tú no sabes lo que está pasando? Es el lenguaje de nosotros en medio de nuestras crisis, cuando buscamos a Cristo en los lugares muertos. Es nuestra manera de expresarnos delante del Señor y delante de otros. Estamos diciéndole: es que tú no sabes por lo que estoy pasando, es que tú no entiendes, he perdido la esperanza, es que ya yo no tengo fuerza, es que a mí todo me salió mal, es que tengo tantos problemas, es que mi vida ha sido tan difícil. Estamos contándole a alguien como si no tuviéramos a un Cristo vivo, como si no sirviéramos a un Cristo vivo, como si no tuviéramos delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. Ellos se impresionan de que este no está triste. Ellos se impresionan de que este no está alarmado, de que este no conoce lo que está pasando. Este no se impresiona, él está sereno. Y encima de eso le pregunta que por qué están tristes. Ellos tenían todo el derecho de decir: pero ¿cómo se te ocurre preguntarme tal cosa? Es como que tú vayas donde una persona en duelo y le haga esa pregunta: ¿por qué tú estás triste? Obviamente esta persona te va a responder y te va a decir: pero qué pregunta, qué tonta, ¿cómo me hace esa pregunta? Acabo de perder a mi ser querido. Pero la pregunta de Jesús se basaba en quién era Él.
La pregunta de Jesús se basaba en lo que ya habían escrito los profetas antes de él. La pregunta de Jesús se basaba en lo que establecía su palabra. Gloria a Dios, aleluya. Es esa misma palabra que me da autoridad en la mañana de hoy a decirte: ¿por qué lloras? ¿Por qué no te levantas del lamento? ¿Por qué no cobra ánimo en esta mañana? ¿Por qué no recoges tu lecho? ¿Por qué no secas tus lágrimas? ¿Por qué no te ríes y te gozas? ¿Por qué no levantas un cántico al Señor? Quizás tu respuesta será: pastora, ¿cómo me levanto si estoy en duelo? Pastora, ¿cómo me levanto si tengo una enfermedad? ¿Cómo me levanto si tengo deudas? ¿Cómo me levanto si mi familia está en crisis? ¿Cómo me levanto si no he podido lograr lo que me propuse? Oh, gloria a Dios. Las mismas palabras que sostenían la pregunta de Jesús son las mismas palabras que me sostienen esta mañana para decirte: Cristo te da vida, Cristo restaura tu familia, Cristo restaura tu salud, Cristo restaura tu matrimonio. Gloria a Dios, aleluya. Son las mismas palabras de Jesús. Era necesario que Él padeciera para devolvernos el derecho a la vida. Era necesario que Él padeciera, aleluya. Ese mismo Jesús que se levanta y le dice a estos: miren, ¿por qué están así? ¿Cómo pueden estar sumergidos en las dudas? Oh, Dios mío, ¿cómo puedes estar sumergido en tal tristeza? Gloria a Dios. Levántate en esta mañana, levántate. Si no habías iniciado el día con gozo, hoy el Señor te da un motivo para que te goces en su presencia. Gloria a Dios. El Señor le dice en el versículo 26: entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿Qué dirá el Señor de ti esta mañana? ¿Estás delante de Él como si estuvieras clamando a un yeso? ¿Estás delante de Dios como si estuvieras orando a una imagen que no tiene poder, que aunque tiene ojo no ve, boca y no habla? ¿Estás delante de Él como quien no tiene esperanza? El Señor le dice a estos insensatos y tardos para creer. ¿Por qué debes esperar tanto para creer la promesa que Dios te ha dado? ¿Por qué tienes que esperar tanto para aferrarte a la palabra? ¿Por qué te tienes que volver a caer en el lago de la desesperación, del llanto, de la frustración, cuando tienes una promesa divina de que el Señor está contigo? Aleluya. No busques a Cristo entre los muertos. Él está vivo. Y Él está contigo ahí donde estás. Está contigo en tu lugar de trabajo, en tu campo de batalla. Él está contigo. No se ha mudado el Señor. El Señor le dice: ¿acaso no era necesario que Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? ¿Acaso no era necesario que esto sucediera? Aleluya. Mira, cuando tú entiendes que estás sirviendo a un Cristo vivo, que te escucha, que te ama, que te acompaña, que te sostiene, aunque tengas que pasar por el valle de la oscuridad y de la muerte, tú vas a decir: Señor, si es necesario, tengo que hacerlo. Si esto es necesario para mí, si tú sabes que esto es necesario, entonces yo voy a hacerlo. Y entonces va a pasar contigo lo que sucedió con los discípulos. Aleluya. Alguien hoy renueva el gozo de Dios en su vida. Alguien hoy lo renueva. Mira lo que sigue diciendo la palabra del Señor en el mismo capítulo 24 de Lucas, versículo 30 al 36. ¿Qué sucede con esta gente? Yo creo que viene como un cierto reproche de parte del maestro. Le dice: pero no entienden que esto es necesario. Aleluya. No entiendes que todo lo que está viviendo es necesario. Gózate en Dios. Gózate en el Señor. Aleluya. Alaba al Señor en medio de tu prueba y dile: Señor, cumple tu propósito en mí.
Versículos 30 al 36 dice: y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y partió y les dijo. Entonces les fueron abiertos los ojos. Cuando Jesús partió el pan con ellos otra vez, cuando le dio a comer y los bendijo, entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente, aleluya, y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, aquí viene Jesús nuevamente. Jesús se puso en medio de ellos y les dice: paz a vosotros, aleluya. En los versículos 39 al 40, Jesús le dice: mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ve, porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, le mostró las manos y los pies. Yo amo esta palabra y amo la delicadeza, la misericordia, la ternura de mi Jesús, para hacernos entender que Él está en medio de nosotros. Ellos no habían entendido que Jesús estaba con ellos, pero desde que descubrieron, desde que entendieron que Jesús estaba en medio de ellos, la Biblia dice, aquí nosotros podemos leerlo, que sintieron paz en sus corazones. Empecé esta programación diciendo: si no tienes paz, algo no está bien. Si has perdido el gozo, algo no está bien. Si no tienes la tranquilidad que produce la salvación, algo no está bien. Es probable que te estés moviendo en caminos de muerte. Jesús se le aparece y hasta que ellos no descubren que Jesús está con ellos, que Jesús está en medio de ellos, no recuperan la paz, no recuperan la tranquilidad, no recuperan el gozo. Aleluya. Lo que te está haciendo falta en medio de tu desesperación, en medio de tu agonía, en medio de tu duda, lo que te está haciendo falta es que descubra que Cristo siempre está contigo, que Él no se ha mudado, que Él está presente, que todo está bajo su cuidado. Cuando entiendes esta palabra, puede llegar la mala noticia, puede llegar la misma duda, llegan los ataques del infierno, llegan las batallas por grandes que sean. Tú sigues mirando a Cristo, no una imagen tallada por el hombre, no una imagen que tiene boca y no habla. No. Tú sigues sabiendo que aunque tú no lo ves, está presente. Aunque tú no lo palpas, está presente. Aleluya. Jesús estaba con ellos cuando ellos no lo sabían. ¿Será que te está sucediendo lo mismo? ¿Será que tienes que ver que el Señor está presente? Aleluya. Él está en medio de nosotros. Los discípulos, cuando vieron que Jesús iba a ser crucificado, se dispersaron, entraron en miedo, en temor, en tristeza. Pero fíjate lo que sucede en este capítulo. Pasamos a los versículos 51 al 53. Aleluya. ¿Dónde está la tristeza? ¿Dónde está el dolor? ¿Dónde está el temor? Se ha ido por el hecho de saber que Jesús estaba con ellos. Y dice en los versículos 51 al 53: y aconteció que bendiciéndolos, se separó de ellos.
Ellos vieron físicamente que ya no estaba y fue llevado arriba al cielo. En este versículo, si nos quedamos aquí solamente, vamos a imaginarnos un grupo de discípulos tristes, un grupo de discípulos afligidos. Ya Jesús se ha ido, ya no hay esperanza. Pero ¿qué sucede? Ya ellos han entendido que aunque no lo veían, aunque no lo tocaban, aunque no caminaban con ellos físicamente, había una razón para permanecer en el gozo de Dios. Versículo 52. Ellos, después de haberle adorado a ese Cristo que se fue, a ese Cristo que ascendió a los cielos, a ese Cristo que fue separado de ellos físicamente y que no dejó imagen, que no dejó nada, a ese Cristo, dice, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gozo. Ay, 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 aleluya. Volvieron a Jerusalén con gran gozo. Ya no están tristes, ya no están afligidos, ya no están llorando, ya no tienen miedo. Ahora están con gran gozo. Y dice el 53. Y permanecían y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Aleluya. No significa que nosotros no vayamos a pasar por el tiempo de aflicción de la misma manera que ellos lo experimentaron. Pero yo quiero que tú entiendas una cosa. El mismo Jesús le dijo a sus discípulos: es necesario que yo me vaya para que venga el Consolador, para que venga el Espíritu Santo. Tú no estás solo, tú no estás sola. Aleluya. Gloria a Dios. Muévete en el día de hoy en esta palabra. Muévete en el día de hoy en esta palabra. Oh, gloria al Señor. Y que esta sea tu respuesta a todo lo que pueda venir. El Espíritu Santo está conmigo. Aleluya. No busques a Dios, no busques a Cristo entre los muertos, porque Él está vivo. Él resucitó y permanece vivo entre nosotros, y es lo que a nosotros nos sostiene. A ese Cristo que los discípulos describen haber visto irse a los cielos, un día volverá, y esa es la garantía de nuestra fe, esa convicción, esa confianza que aunque padecemos en esta tierra de dolor, aunque lleguen las adversidades, tenemos una esperanza gloriosa. Y es que Cristo viene a levantar a su pueblo. Viene un día para llevarnos a los cielos. Aleluya. Que este mensaje no se deje de enseñar. Que esta palabra no se deje de profetizar. Que esta palabra no se deje de proclamar. Nuestra esperanza está basada en que Cristo vuelve a la tierra. Una segunda venida para levantar a su iglesia y llevarla a esa morada celestial. Es lo que el Señor le dice a su pueblo: no se turbe vuestro corazón, no se aflijan, no se desesperen, no se angustien. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Aleluya. Estás viviendo en este tiempo en una casa donde no te gusta vivir, en circunstancias donde no quieres estar. Estás padeciendo alguna necesidad. Puedes decirle con toda seguridad: este mundo no es mi hogar. Este mundo no es mi hogar. Un día Cristo volverá y nos iremos a la morada celestial, donde no habrá más llanto ni dolor, donde no habrá tribulación, donde no habrá tristeza, donde no habrá sufrimiento, porque Él fue a preparar lugar para nosotros, para que donde Él está, nosotros también podamos estar. Aleluya. Quiero que tomes esta palabra en el libro de Juan, capítulo 11, versículo 25 al 26, la versión Nuevo
Nueva Traducción Viviente dice: Jesús está vivo y no muerto. Él dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aún después de haber muerto. Todo el que vive en mí y cree en mí jamás morirá. Aleluya. Todo el que cree en mí jamás morirá. Aleluya. Esta palabra todavía sigue vigente para nosotros en el tiempo de hoy. Él dice: yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Gloria al nombre del Señor. Cuando adores a Dios en tu vida, en todo lo que hace, no le adores como que estás adorando a un Cristo muerto. No le adores con pena. No adores al Señor con tristeza. No vayas a su presencia con ese dolor. Pobrecito Jesús fue crucificado. Pobrecito Jesús lo martirizaron. Él sufrió los clavos. Él sufrió los latigazos en su espalda. No vayas a su presencia de esa manera. Ve a la presencia del Señor como el que resucitó, como el que vive y como el que viene a levantar a su iglesia. Oramos en este momento dando gracias a Dios por su bendita palabra, y que el Señor te permita entender que cuando adoras al Señor, cuando le adoras, debes adorarle en espíritu y en verdad. Padre, gracias te damos en esta hora. Gracias por esta bendita palabra. Gracias por cada persona que ha sido edificada y será edificada a través de esta palabra en los días y horas que están por venir. Señor, gracias porque a través de ti hemos alcanzado la vida eterna. Aleluya. Y aunque en esta tierra de dolor tengamos que padecer necesidad, padecer algún sufrimiento, padecer alguna escasez, estamos convencidos de que tú has ido a preparar morada para nosotros y lo anhelamos. Lo anhelamos sinceramente. Anhelamos el día de tu venida. Anhelamos ese encuentro glorioso que nos garantiza la vida eterna. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, mis amados. Gracias una vez más por habernos acompañado la mañana de hoy. Les espero la próxima semana en una entrega similar de Fe Inquebrantable. Dios te bendiga.